anunció que abre las fronteras a propietarios extranjeros, o sea, aquellos que tengan propiedades en el Uruguay, bueno, podrán acercarse a partir del 1 de septiembre, pero siempre y cuando estén vacunados y con PCR negativo. En línea está con nosotros Sofía Romero, periodista de Uruguay. Sofi, ¿cómo estás? Romano, perdón. Sofi, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Agostina, un placer estar esta mañana con ustedes. Un gusto. Te cambié el apellido, Sofi. No hay problema. Me suele suceder, vos sabés que entre Romero y Romano hay muy pocas letras de diferencia, así que tranquilo, Pablo, que suele pasar. Sofi, nosotros estamos hablando acá, arrancamos esta mañana charlando un poquito de segundos nombres, viste que claro, está de moda también cambiarse el nombre y demás. ¿Vos estás contenta con tu nombre? ¿Te gustaría cambiártelo o no? El apellido es histórico, mirá, pero el nombre... Tengo dos nombres y Sofía es mi segundo nombre. Mira. María Sofía, que tengo de una familia bastante religiosa y bueno, mi mamá me puso como para seguir la tradición familiar María. Nunca lo utilicé, pero a veces claro, me pasaba obviamente en el colegio, viste, de que me llamaran María y de repente, bueno, me choqueaba un poquito. Pero sí estoy contenta, me gusta mucho mi nombre de Sofía, así que no lo cambiaría. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y tu apellido tiene historia, el apellido no hay chances de que se cambie entonces. No, tal cual, la apellido tiene historia, sí, porque aparte es el único que queda del linaje de Ángel el Loco Romano, que es un campeón olímpico del 24 con la selección uruguaya de fútbol. También jugó en Boca, fue una de las primeras incorporaciones. Ahora estamos hablando todos del pase de Messi, claro, y obviamente que en estos tiempos los pases así de un equipo a otro, sobre todo de un país a otro, son recontra comunes, pero en la época que jugaban mis abuelos, que eran los años 20, eso era una locura. Tal cual. Bueno, él cruzó el charco, jugó en Boca y en este equipo fue realmente muy bueno. También en Nacional jugó en el CURC, una gloria del fútbol charrúa. Sin dudas. Bueno, Sofi, nos metemos a hablar un poquitito de lo que anunció la calle Pou, que es esta medida que bueno que rige o que comenzará a regir a partir del 1 de septiembre, que es la apertura para aquellos que tengan propiedades en el Uruguay. Sí, en realidad, Pablo, primero decirles, contarle a la audiencia que estos últimos días para Uruguay han sido días muy importantes. El sábado, después de muchísimo tiempo, se volvió al 0 muertes, a ese número que realmente estábamos todas y todos esperando, y te podrás imaginar la alegría de aquí, de los ciudadanos. Más que alegría, te diría tranquilidad, ¿no? El tratar de empezar a entender que esto puede tener una reversa y que esta situación pandémica que nos azota desde hace tanto tiempo a todo el mundo, en definitiva, puede tener una solución. Obviamente que la vacunación es fundamental para esto. A consecuencia de este número que te estoy hablando, del 0, del día sábado, y obviamente la disminución de casos, de contagios, el lunes hubo una conferencia de prensa muy importante en donde el presidente Luis Lacalle Pou definió los detalles con los ministerios de Salud y de Turismo para ver quiénes son los primeros habilitados en ingresar al país como extranjeros. A ver, estamos hablando de que en este momento están las fronteras cerradas para los extranjeros y a partir del 1 de septiembre los extranjeros que tienen propiedades de residencias en el país ya podrían estar ingresando. Y se planifica que a los 2 meses de esto, estamos hablando del 1 de noviembre, ahí ya se abriría las fronteras para extranjeros en general, sin importar propiedades de residencias aquí en Uruguay. Hay un requisito clarísimo para esto y obviamente intransigente, que es que los y las ingresadas al país tengan las 2 vacunas y los 15 días de inmunización. No se está requiriendo una vacunación en particular, sí que haya vacunación, esta doble dosis requerida y, como les decía, los 15 días de inmunidad. Sofía, esta decisión se habla de una exitosa campaña contra el COVID. Cuando hablamos de campaña, ¿es porque hubo una muy buena vacunación o fue conducta de la gente, de la sociedad? Mira, Agostina, esto en realidad fue mutando. En principio, sobre todo el año pasado, en la pandemia, hubo una especie de revolución social en ese sentido, en cuanto a que realmente la sociedad uruguaya acató al 100%, yo creo que producto del pánico también y del miedo, el hecho de quedarse en su casa. Pero ¿qué pasó? Obviamente que los números eran favorables, sobre todo comparándolos con otros países en cuanto a números de contagio, en cuanto a números de muerte, pero con la primavera esto se empezó
como a bajar, ¿no? O sea, las personas empezaron a salir muchísimo más. Y algunas reglamentaciones de empresas, no tanto los entes públicos, pero sí las empresas privadas, empezaron a ser un tanto más laxos con esto de trabajar a distancia. A lo que voy con esto, lo que se empezó a pasar, a suceder, es que la movilidad y la circulación empezó a tener más fluctuación. Entonces, el nivel y los números de contagios empezaron a aumentar. Con el verano, esto realmente explotó y ahí todavía la vacunación no había llegado. Entonces, no podría considerar una campaña exitosa cuando han habido tantas muertes aquí en Uruguay. Muchísimas personas han perdido familiares, seres queridos. Entonces, no la consideraría exitosa, y sobre todo porque hubo una demora realmente en la vacunación. Ahora bien, cuando la vacunación comienza a llegar, que eso es en febrero, marzo de este año, cuando ya la pandemia, creo que ahí sí es la primera ola que realmente jode a nuestro país, a Uruguay, ahí es como que dijeron, bueno, no podemos perder más tiempo, vamos a acelerar los procesos. Ahí sí, ahí en ese momento una concientización muy fuerte, no una negación, no una corriente. Creo que le perdimos a Sofi. Sofi, ¿nos escuchás? Sí, obviamente siempre hay. Te escucho, ahora sí, te habíamos perdido por un instante. Bien, nos decías... no sé en dónde quedaron. Desde la llegada a febrero de la vacunación. Bien, claro, el asunto en febrero, Pablo, fue que realmente no había más tiempo para perder. O sea, la segunda ola de la pandemia aquí en Uruguay fue la más grave de las dos. Y realmente entró a azotar de una manera que no se podía esperar más. Y ahí sí, también hubo una conciencia social muy importante en cuanto a ser nobles y amables con la vacunación y, como se dice en la publicidad, ¿no? Poner el brazo y sin chistar, o sea, realmente acatar de que esta era la forma de poder combatir este virus. En ese sentido, sí, una conciencia social muy importante y también una accesibilidad. Se viene la temporada turística, se viene el verano. Uruguay, a ver, según lo que tenemos entendidos aquí, es uno de su principal fuerte o uno de los mayores ingresos de la economía es el turismo. ¿Cómo se prepara en ese aspecto? ¿Estas medidas van de la mano pensando en lo que puede llegar a ser o no un verano auspicioso? Y bueno, yo creo que sí, la verdad, Pablo, creo que sí. Recordemos que el sector turístico es uno de los más azotados, ¿no? Sin duda, en esta pandemia, conjunto creo que al cultural, son los dos grandes rubros en donde, no sé cómo están en Argentina en este momento la cultura. Aquí en Uruguay a los artistas y las artistas las dejaron sin laburar, recién ahora están volviendo. Sí, igual que acá. El aforo de espectáculos públicos está siendo aumentado, pero bueno, lo mismo el turismo, ¿no? Germán Cardoso, que es el ministro de Turismo, se reunió el miércoles pasado con el presidente Luis Lacalle Pou, y ahí obviamente intercambiaron los detalles sobre la reapertura de las fronteras que se anunciaron el lunes pasado, como les comenté en la conferencia de prensa. Y a la salida del encuentro, Cardoso dijo en una rueda de prensa que el gobierno prevé la apertura en 2 etapas. Como les decía, en ese sentido, adelanta que el primer grupo que podrá ingresar al país son los extranjeros con propiedades en Uruguay que no tienen residencia, como son muchos miles. Esto les va a permitir la posibilidad de trabajar de manera gradual y responsable para analizar el comportamiento del virus. Entonces, lo que van a hacer con esta primera etapa es como una especie de prueba. Si esto sale bien, ahí irían a la segunda etapa, obviamente si las condiciones sanitarias lo permiten, que, como les comentaba, se habilitaría el ingreso a extranjeros en general. Y en ambos casos, la exigencia de que estén vacunados contra el coronavirus. De esta manera, o sea, como está planteado, todo indicaría que si los números acompañan, sería una temporada auspiciosa en Uruguay. Y vaya si le hace falta no solamente al turismo para reactivar el comercio, sino también a las personas que quieran recrearse y que tengan la posibilidad, ¿no?, de viajar aquí a nuestro país para disfrutar un rato y olvidarse de todo eso que hemos pasado, al menos por una semana. Sí, Mónica, Sofía, perdón, no puedo dejar de preguntarte, las fiestas clandestinas, porque recuerdo que una actriz muy importante nuestra, Mónica Gonzaga, tuvo su hijo una multa millonaria por hacer fiestas clandestinas. ¿Ya se calmaron las fiestas clandestinas allá o siguen? Bueno, mira, Agos, esto es todo un tema porque también fue parte del anuncio en la conferencia de prensa del lunes. Imagínense la juventud escuchando esta noticia, que habilitan los bailes para el 24 de agosto. El 24 de agosto aquí en Uruguay es una fecha muy especial porque se celebra la Noche de la Nostalgia. Es algo muy cómico, a la vez muy simpático y muy divertido.
es una fiesta que creó una radio, ya que estamos en radio, la radio Océano FM hace muchísimos años, crea esta fiesta donde se celebran Old Hits. Y la fiesta se hizo muy popular y hoy en día es una fiesta que se hace en todos los boliches, en todos los clubes, hasta mismo las familias se reúnen para pasar canciones viejas y bailarlas. Obviamente teniendo en cuenta de que el 25 de agosto es la independencia de nuestro país, entonces es feriado, el 24 se tira la casa por la ventana. Claro. Y el lunes el gobierno anuncia que el 24 habilitan los bailes. Entonces imagínense lo que fue la novedad en nuestro país, que hace muchísimo tiempo que vas a un bar y si bailás te echan, claro, está prohibido bailar. Entonces realmente fue tremenda noticia. La idea de habilitar los bailes el 24, lo mismo, es una especie de prueba. Si esto sale bien, a partir de ahí también se habilitarían boliches e Indamais, también con protocolos sanitarios, con las vacunaciones requeridas, con los días de inmunidad. En cuanto a fiestas clandestinas, algo que me preguntaban, la semana pasada hubo una convocatoria masiva en el Parque Villa Biarritz, que es un parque de un barrio muy lindo de Punta Carretas de Montevideo, y fue una locura porque la convocatoria obviamente era de gurises jóvenes, de botijas, como decimos nosotros. Estoy hablando de 15, 16 años, que claro, imagínense si a nosotros nos afectó la pandemia, imagínate ellos. Más de 30 años, pero imagínense a los chiquilines de no poder estar con sus pares. Entonces, claro, les habilitás un minutito y salen a morir. Pero bueno, lo bueno que sí había pasado el año pasado, que hubo represión, y eso la verdad que es malo para todos, porque no termina conduciendo a nada positivo. En la fiesta de este fin de semana, la policía acompañó como al costado, ¿no? Tratando de que haya distancia entre ellos, pero no hubo represión, y eso creo que ya es un éxito para la sociedad uruguaya. Sofi, un placer, gracias por este ratito para con nosotros y bueno, seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad y cuando se pueda te estaremos visitando, así que prepárate unos amargos. Por favor, será un placer, esperemos que todo esto pase pronto, que puedan andar por acá y bueno, quedo a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, Sofi. Muchas gracias. Sofía Romano charlando con nosotros, periodista en Uruguay, nosotros nos vamos a la calle.